Hola, buenas tardes, bienvenidos, una alegría volvernos a encontrar y a iniciar un nuevo martes en el museo, unos nuevos ciclos en este curso 25-26 que como podéis ver en los tarjetones cumplimos 25 años, o sea, ya vamos creciditos. Y, en fin, solamente quería, además de dar la bienvenida a todos vosotros que nos acompañáis esta tarde, por supuesto a la gente que después nos escuchará por internet, también agradecer a José Luis Simón, de corazón, que haya coordinado este ciclo, que, bueno, como veréis, hemos tenido que hacer muchísimas virguerías para poder cuadrar los compromisos de los conferenciantes con lo que es el programa. Quiero decir, no lleva un orden cronológico, tenemos que hacer algunos saltos, algunas piruetas, pero ha sido la única manera de poder encajar la gente que tiene que venir, que tiene que hablar, y nosotros ya lo ordenaremos de alguna manera en nuestra cabeza. Bien, pues dicho esto, gracias también a Luis, que repite en esta sala, y le paso los trastos a José Luis. Gracias otra vez. Vale, bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a ser breve porque Luis tiene el compromiso de volver en el tren a su casa, porque mañana tiene que seguir trabajando dando clases, y entonces voy a ser muy breve. En primer lugar, darle las gracias a la Asociación de Amigos del Museo por haberme invitado a coordinar este curso. En segundo lugar, dar las gracias a todos los conferenciantes porque han abierto una ventana en sus agendas para poder venir a tratar los temas que les hemos propuesto. Como comentaba Llanos, ha sido imposible, lo ideal habría sido un orden cronológico, pero es que eso era materialmente imposible por sus múltiples compromisos, tanto docentes como de investigación. Y en tercer lugar, cuando Llanos me planteó este curso, yo quizás me llamó, la asociación me llamó, porque yo había hecho un trabajo y sigo haciendo trabajos sobre fortificaciones medievales, sobre todo en la provincia de Albacete, y estuvimos evaluando si hacerlo todo el curso monográfico de la Edad Media, pero al final nos decidimos por hacer un repaso de todo lo que significa las fortificaciones, los elementos defensivos de las sociedades a lo largo del tiempo. Ya saben que ahora mismo se está hablando del escudo antidrones de Europa, se está hablando también de la guerra de las galaxias, es decir, los conflictos de los grupos humanos siempre han llevado a establecer una serie de medidas de defensa y de apropiación del territorio mediante unos elementos que vamos a ir viendo. De distintas maneras, como podrán ver, como decía Llanos en el tarjetón, los títulos son más o menos aproximados porque no es tan fácil. Bueno, pues ya les digo que espero que les sea de su agrado y espero que sea lo suficientemente atractivo para verles aquí todos los martes, quitando un jueves, que ya el profesor Uro era imposible que pudiese estar, pues el resto es en martes. Voy a leer muy brevemente el currículum de Luis, amigo, compañero y colega de profesión. Luis Benítez de Lugo Enrich me había pasado 112 páginas de currículum. No quiero, por supuesto, eso. Entonces, lo he resumido en una cara y voy a leerlo rápidamente. Es profesor permanente laboral de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Geografía e Historia por el Itinerario de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid desde 1991 y doctor en el programa Modelos Culturales de la Prehistoria desde 1997. Actualmente es profesor de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid desde el 2021 y anteriormente ha desarrollado actividades docentes y de investigación en otras universidades desde 2004, en concreto en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Alcalá de Henares. Durante 27 años, desde 1994 hasta la actualidad, fue consultor independiente profesional de arqueología y patrimonio cultural, lo cual sabe lo que son la parte, digamos, más dura de la profesión, y actualmente coordina un máster interuniversitario. Sus investigaciones arqueológicas se centran en la Edad del Bronce, la Edad del Hierro y en la gestión del patrimonio arqueológico,
Ha obtenido recurrentemente fondos públicos y privados para proyectos de investigación arqueológica en convocatorias competitivas por más de €500.000 en los últimos 11 años. Sus aportaciones científicas en los últimos 5 años se desarrollan sobre todo en el origen y desaparición de la cultura de las motillas, sobre todo el factor hidrogeológico, el culto solar prehistórico en la meseta sur, su contribución al descubrimiento y sustitución de la población de varones de la península ibérica a finales del tercer milenio antes de Cristo, la documentación del proceso de monumentalización del paisaje en el Alto Guadiana, estudio de paisaje jerarquizado en la Mauritania septentrional y descubrimiento, investigación y restauración y apertura de numerosos yacimientos para disponerlos al público. Con sus estudios ha contribuido al conocimiento de los aspectos sociales y simbólicos de las primeras sociedades complejas y jerarquizadas en el interior de la península ibérica. Actualmente tiene más de 180 publicaciones y les voy a relatar, simplemente citar los 5 últimos libros que han salido. El que está a punto de ver la luz, Investigaciones arqueológicas en la motilla del Acequión, 1985-2024, que se edita por el Instituto de Estudios Albacetenses en 2025. Oficios tradicionales de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, de 2024. La motilla del Acequión, Catálogo de Materiales Arqueológicos Selectos, 1985-1989 en 2023, Arqueología, Hidroarqueología y Medio Ambiente en la Edad del Bronce de la Mancha en la cultura de las motillas en el año 2015, El patrimonio de Terrinches, Ciudad Real, Historia, Arte y Naturaleza en 2015 también, y finalmente, entre las muchas publicaciones de libros, no de artículos, Arqueología Urbana en Alhambra, Ciudad Real, Investigaciones sobre la Minion. Les dejo con la ponencia, comunicación que nos trae aquí, que le propusimos nosotros, que se titula Defender las lagunas y controlar los pozos en la Edad del Bronce. Luis, cuando quieras. Sí. Muchas gracias, José Luis, por esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, al Museo de Albacete y al coordinador de esta serie haberme invitado a participar en ella. Felicitar por esos 25 años, que no son pocos, 25 años de éxito, de tocar una tecla exitosa, convocar los martes en los museos. Empezamos un nuevo ciclo, estoy orgulloso de ello, gracias por esta invitación. Y bueno, el enfoque que me han propuesto desde la coordinación de las jornadas es contar efectivamente qué pasaba en el territorio, socialmente, en el paisaje, en ese momento en el que el Acequión pues estaba activo. El Acequión es un yacimiento emblemático de Albacete, de la Edad del Bronce, y hemos estado dando una conferencia sobre el Acequión, pues si no recuerdo mal, el pasado mes de febrero, ¿no? Por eso está bien, he preparado otros contenidos distintos, voy a contar otras cosas, con otras láminas, pero siempre vinculado al ámbito de mi especialidad, que es la prehistoria reciente. No quiero avanzar y empezar la conferencia sin recordar que en esta última conferencia estaba entre nosotros Rubí Sanz. Lamento mucho su pérdida. A la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, al Museo de Albacete, familia, quiero transmitir mi pésame. Ha sido siempre Rubí una entusiasta de nuestros proyectos y de nuestras investigaciones. En fin, es algo que nos duele que hoy no esté aquí con nosotros, ¿no? Ha estado hasta el final. Bien, quiero centrar en primer lugar espacialmente y cronológicamente el tema de mi conferencia. Les voy a hablar de la Edad del Bronce, que es el cometido que tengo, y la Edad del Bronce de forma canónica comienza en el 2250 antes de nuestra era y acaba en el 750 de nuestra era. Es un momento interesante desde el punto de vista de la investigación porque se produce una serie de cambios, concretamente parece que es en este momento cuando el caballo se empieza a poner al servicio pues como animal de tiro principalmente. En el Acequión está constatada la presencia de cascos de caballo y de huesos de caballo con marcas de corte, compatibles esas marcas con unas hachas que ustedes pueden apreciar en el Museo de Albacete. Me imagino que las conocen, si no,
Les recomiendo una visita por el Museo de Albacete y aparte por supuesto, de esta implementación del caballo como animal de tiro que permite el arado y, por lo tanto, una mejora en la productividad de las cosechas, se aplican nuevos cultivos, como por ejemplo el mijo, que es un cultivo que permite una segunda cosecha al año, se empieza a aplicar en este momento y además se empieza a aplicar también la alternancia de cereales y leguminosas. Se descubre que la leguminosa fija el nitrógeno de la atmósfera a través de sus raíces en el suelo y eso pues alimenta, digamos que da nutrientes al subsuelo y favorece que luego crezcan otras cosechas al año siguiente. Es una forma, un abono verde, ¿no? Un abono natural, por así decirlo. Hay una novedad en la Edad del Bronce que parece coincidir con el inicio de la Edad del Bronce, es decir, que están en relación, y es lo que conocemos y se ha dado en llamar el evento climático 4.2 KBP. 4.2 significa 4.200 antes de ahora, K son miles de años, BP before present, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, coincide con esta fecha, más o menos, y el evento climático está descrito a nivel mundial, no es una cuestión de La Mancha, y La Mancha no se sustrae al clima mundial, y lo que relata la literatura científica es que en este momento parece existir un cambio ambiental hacia la aridificación de gran estrés climático por sequía que dura mucho tiempo. Mucho tiempo no es un año, dos, una década, 2 décadas, sino que son siglos de sequía. Sequía no quiere decir que no llueva, quiere decir que llueve menos que lo que suele llover y que los manantiales dejan de manar, los ríos dejan de fluir por la superficie y hay una serie de cambios ambientales que obligan a la sociedad a producir unos cambios, unas modificaciones en su organización, porque si no, fracasan y sucumben. Entonces, esto está probablemente, junto con otros factores, debemos tenerlo en cuenta, en la explicación del origen del bronce de la Mancha, de la Edad del Bronce en este territorio, ¿no? Además, se ha descubierto hace poco, con láminas que les voy a mostrar a continuación, que se ha detectado una sustitución prácticamente completa de los varones peninsulares en torno a estas fechas, que no es completamente abrupta, tiene una duración relativamente de algo más de un siglo, pero básicamente el linaje de varones y la ancestría genética que existía antes de este momento desaparece y da lugar a otros varones que tienen un linaje, un gen concreto que parece proceder de las estepas de en torno al Mar Negro, donde está la actual Ucrania aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no se había visto con anterioridad, se ve a partir de los análisis genéticos que ahora debemos realizar en arqueología para realizar estudios científicos y bueno, pues debe estar desde luego en la explicación de estos cambios también que hay en la Edad del Bronce. Bien, con esta pequeña introducción de lo que significa la Edad del Bronce, les digo a continuación que el bronce de la Mancha, también conocido como cultura de las motillas, porque esta clase de yacimientos que ahora les mostraré en fotografía y trataré de describirles, pues es lo más significativo de esta cultura de las motillas, de este bronce de la Mancha. No significa que sean lo único, pero es lo que nos caracteriza y es diferente con el bronce valenciano o con la cultura del Argar, que no tienen motillas. Entonces, bueno, pues podríamos darle otra denominación, pero una parte de la disciplina opta por esta, ¿no? Porque es el rasgo identitario de Castilla-La Mancha, lo que no hay en otro sitio. Bien, pues esta cultura de las motillas o bronce de la Mancha arranca en la fecha canónica de la Edad del Bronce, así se estima, pero fracasa y acaba no al final de la Edad del Bronce, sino en torno a un poco después de mediados del segundo milenio.
Según se tomen fechas calibradas o sin calibrar, 1400, 1300, en este matiz y cosa concreta no vamos a entrar, pero el caso es que los yacimientos del Bronce de la Mancha parece que dejan de funcionar y se extinguen en este momento. ¿Por qué? Esto es una cuestión que habrá que explicar. Y que es coincidente este fracaso como sociedad con el ocaso también de otras culturas importantísimas, como en la península ibérica en este momento, en la Edad del Bronce, como es la del Argar, que también desaparece en este momento, ¿no? Esto en cuanto a, digamos, cronología, ¿no? Cronología y características. En cuanto a territorio, el Bronce de la Mancha se desarrolla principalmente en el sur de Castilla-La Mancha, en la zona de Ciudad Real y también en el occidente de Albacete, y aquí tienen ustedes otras culturas de la Edad del Bronce coetáneas, pues el Argar, el Bronce levantino, Bronce del suroeste, y no quiere decir que el resto de la península ibérica estuviera deshabitado, pero estos son, digamos, las culturas con personalidad más fuerte y propia, ¿no? El mapa de la cultura del Argar tradicional, si cogen ustedes la literatura científica y al uso, es este que les muestro. Este está elaborado por nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona y es un mapa que incluye parte de Albacete y se mete con esta lengua hacia la provincia de Ciudad Real, dejando dentro un yacimiento como es el Cerro de la Encantada. Les mostraré alguna imagen a continuación del Cerro de la Encantada. He criticado este mapa con anterioridad en la literatura científica, sin oposición, por otra parte, o contrarréplica, en el sentido de que el argumento, o sea, para decir que el territorio argárico se mete en la meseta, básicamente, es porque en la Encantada hay materiales argáricos, concretamente una copa argárica apareció allá. Pero bueno, sabemos que los materiales viajan. El hecho de que tengamos aquí ámbar báltico o varistitas de Zamora no significa que esto sea, que haya una colonia, ¿verdad?, de gente de Báltica o de Sicilia. No, los materiales viajan, las personas viajan y bueno, digamos que es visible un ánimo, digamos, expansionista de engrandecer un territorio, mermando la personalidad del Bronce de la Mancha, que está aquí realmente, ¿no? Entonces, lo que les voy a plantear en este momento es que el Bronce de la Mancha es una cultura con personalidad propia, con unas características propias distintas de la cultura del Argar, y que estas lenguas pues, son artificiosas y un constructo científico, intelectual, contemporáneo, ¿no? Y bueno, pues hay bases para sostener, por ejemplo, que en el Bronce de la Mancha no hay diademas como si hay en el Argar, pero tenemos hachas planas como no hay en el Argar. Es decir, hay materiales distintos y hay clases y tipos de yacimientos también diferentes, como son las motillas. A grandes rasgos, el territorio de yacimientos que han sido excavados en el Bronce de la Mancha, pues esta podía ser una imagen. Más reciente, el Amarejo I, que hay un lugar funerario. Tenemos unas crucecitas en los sitios que son funerarios. El Castillejo Huecas es un sitio neolítico porque tiene un enterramiento de la Edad del Bronce también. Esto está en el Valle del Tajo, pero es un yacimiento muy conocido para que la gente se, digamos, sitúe, ¿no? También he puesto a Peñalosa aquí, que es un yacimiento argárico muy conocido. Entonces, bueno, pues no son todos, hay cientos de yacimientos. Se hicieron estudios muy detallados en la provincia de Albacete por el profesor Gilman y su equipo de prospección en los que se detectaron centenares de yacimientos de la Edad del Bronce. Es un momento de explosión demográfica en el que hay mucha más población que en fases neolíticas o de la Edad del Cobre, en el territorio siempre al que nos estamos refiriendo, del que hablamos, ¿no? Bien, la cuestión es, yo quiero plantearles esta pregunta que yo me hice siendo pues investigador Nobel y joven. ¿Por qué de repente surgen
motillas en torno al 2200, ¿no? El origen de la cultura de las motillas. Es decir, una cuestión que debemos intentar responder como disciplina es por qué surge una cultura, por qué desaparece una cultura y secuenciar su evolución. Esto es algo que debería estar en nuestros objetivos. Esto ha costado, es decir, que tras décadas de investigación nadie sabía muy bien, había hipótesis de que si la cultura del bronce de la Mancha era una penetración del bronce valenciano de gente hacia el interior y que entonces construían las motillas como fortificaciones. Imagínense una diáspora en el oeste americano de gente que construye Fort Apache, discúlpenme un poco el símil, ¿no? Pero rodeado de nativos americanos, pues que esa sería la situación de la cultura de las motillas. Esa fue una primera hipótesis difusionista en los años 70, que luego no se ha sostenido, y ha habido otras, pero ninguna realmente ha podido explicar por qué surge el bronce de la Mancha. Yo, humildemente, voy a intentar que ustedes entiendan por qué surge. Y para eso les pongo una imagen del Parque de las Tablas de Daimiel. Mirando, la vista es hacia el oeste, o sea, al fondo tendríamos Extremadura, este es el río Guadiana, ¿verdad? Y lo que intento con esta imagen es expresarles cómo funciona es algo que ustedes probablemente sepan, cómo funciona la hidrogeología de la Mancha. Si nosotros nos vamos a Madrid o nos vamos a Córdoba, reciben Córdoba y Madrid agua de las sierras que están allá. Sierra Morena, por si no lo saben ustedes, incluso la vertiente septentrional es tributaria del Guadalquivir, no es del Guadiana, porque está la meseta tabulada y entonces todo el agua escurre hacia Andalucía. La vertiente septentrional norte de Sierra Morena. Y en cuanto al sistema central, pues todos los Henares, Guadarrama y demás, todos estos afluentes del Tajo, pues el Tajo se los lleva. Pero entonces, ¿qué pasa con la Mancha? ¿De dónde sale ese agua? ¿De qué cordillera viene este agua? No sucede como en el Nilo, el Tigris, el Éufrates, que es una zona desértica en la que no llueve, pero viene el agua de los montes Zagros o del centro de África. Esto no sucede en la Mancha. En la Mancha lo que tenemos es un acuífero, eso pasa en los llanos de Albacete también. Tenemos una especie de esponja, imagínense una esponja que se empapa en agua, ¿no? Y que cuando está saturada de agua, si llueve, descarga y digamos que rebosa el agua. Y va hacia donde van los desniveles del terreno. Como la meseta está inclinada en parte, en esta parte, hacia Extremadura, hacia el oeste, pues esto drena hacia Portugal, básicamente, ¿no? ¿Y qué pasa si no llueve? Pues que no hay descargas. No hay descargas, se seca la superficie del terreno y 1,5 metros, vamos a decir, y entonces pues deja de llover. Pero abajo hay como un limón granizado que hoy en día, pues con una pajita, pues está sobreexplotado y, ¿verdad?, vacío. Aquí tiene una imagen de la motilla del Azuer, con la cual he empezado mi conferencia, con el río, que está en el cauce del río Azuer. Quiero que ustedes piensen un poco, a poco que yo les provoque con estas imágenes y se imaginen cómo podría haber vivido la gente de la Edad del Bronce en la motilla del Azuer, y luego pondré otros ejemplos, pues ya se imaginan ustedes que esto es un barro completo. O sea, esto es chof, es complicado transitar con caballos, con carros, a pie, pero es que tampoco se puede ir con una barca por aquí. Entonces, ¿cómo se podía acceder si están en medio del cauce del río Azuer o de otros ríos, las motillas? Aquí tienen la motilla, ¿verdad? Para que vean ustedes, los ríos en La Mancha pueden tener 200 metros de ancho, perfectamente, ¿no? La motilla de Zuacorta, en medio del cauce del río Guadiana. He preparado esta lámina para que vean ustedes, son cortes, perfiles, cortes topográficos. En este caso es la motilla de Azuer, una planta, el corte que hacemos, el río Azuer, es el cauce del río, y que vean ustedes que está encajado
la Motilla, aquí está el río actual canalizado, pero si nos vamos a la del Retamar, que es otra, he cogido las 3 motillas más estudiadas. Esta es la Motilla del Retamar, hacemos este corte, y aquí está la Motilla del Retamar encajada en el cauce del Guadiana, es este caso. Y si nos vamos al Acequión, que es este caso, aquí está la laguna del Acequión, tenemos el Acequión metido en la cubeta de la laguna del Acequión. Quiero mostrarles estas gráficas porque simplemente con algo tan sencillo como esto no quiero decir destruye, pero la definición tradicional de Motilla, que es poblado fortificado en llano, pues ya empezamos a cuestionarla. Empezamos a cuestionarla porque las Motillas no están en llano, al menos todas ellas. Las 3 más estudiadas están hundidas en el territorio. Si la gente del Acequión se hubiera querido poner en un sitio que no fuera dominado completamente, se hubiera puesto aquí o aquí, pero se quieren poner aquí, abajo, igual que el Retamar también se quiere poner abajo. Son sitios atacables fácilmente por gente que estuviera en pues las terrazas de los lugares donde se ponen. Se están poniendo donde, claro, empezamos a trabajar con hipótesis, ¿verdad?, que luego corroboramos, y lo que vemos es que las motillas están puestas no necesariamente en lugares donde hay agua o fuentes de agua o cursos de agua o lagunas, sino allá, porque hay algunos que están en medio de la llanura manchega, en medio del secarral, pero son lugares en los que el agua era accesible con tecnología prehistórica, porque debajo hay un acuífero que está a 1 metro en ocasiones, en el Acequión a 2 metros del fondo de la laguna, ¿no? Entonces parece que se han puesto en los lugares donde el agua, ellos saben que pueden llegar al agua, en un momento de gran sequía, como es el cambio climático al que me refería antes, ¿no? Hemos hecho diagramas polínicos, trabajamos en Castillejo del Bonete, es un yacimiento en el que me detendré un poquito después. No me quiero entretener en la lectura e interpretación porque no acabaría la conferencia de hoy, pero el caso es que los técnicos palinólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en coherencia y consistencia con otros análisis que hacen en otros yacimientos, lo que ven es que son lecturas compatibles todas ellas con un momento de gran sequía que coincide con el evento climático 4.2 y que tiene algunas fluctuaciones y son capaces de detectar pues una sequía de varios cientos de años en este momento. Que ya digo que no quiere decir que no llueva, pero llueve significativamente menos, con el efecto de que se secan los ríos en La Mancha, se secan las lagunas y dejan de manar los manantiales. Y no viene el agua del sistema central, ni de la Sierra del Segura, ni del... Entonces, aquí tenemos un problema, y a ver cómo lo afrontamos, ¿no? Respecto a la interpretación de las motillas, quiero mostrarles este gráfico que refleja que una torre no necesariamente tiene por qué tener un significado militar. Yo tengo aquí una mesa, y la mesa la puedo utilizar o no utilizar. Si entran unos malos por la puerta, yo la puedo utilizar de parapeto. Si yo me subo aquí encima y me tiro sobre ustedes, quiero decir, la uso de trampolín o de plinto. Un objeto se puede utilizar, un martillo, se puede utilizar para muchas cosas. Una torre no necesariamente tiene por qué ser militar. Si yo me subo encima con unas flechas, yo puedo tirar flechas desde una torre, pero también puede tener otros usos, y otros usos vinculados con la extracción de agua del acuífero. La Mancha está llena de ejemplos de norias sobreelevadas sobre el terreno que lo que hacen es sacar agua, y a mí no me interesa tener el agua al nivel de los pies, lo que me interesa es tenerla a este nivel para, por gravedad, ¿verdad?, que riegue un huertín que yo tengo alrededor. Y entonces yo necesito arriba a un borrico que dé vueltas en una plataforma y que me suba el agua con unos cangilones, conocen ustedes esto, hasta una cota superior a la del terreno. Bien, pues perfectamente, esto no está publicado, pero si ustedes van a la Motilla del Azuer, ven ahí unas acequias que salen del interior del pozo hacia afuera. Dices, pero bueno, ¿y esto? ¿Son unas acequias? Pues sí, ahí están. Aquí he dibujado una acequia.
No hace falta una rueda, que no estamos hablando de si se ha inventado ya la rueda en este momento, no, da igual, con un rollizo, un tronco engrasado y una fuente de tiro que viene hasta la posición A y entonces el odre baja hasta la posición A, se puede coger agua y subirla hasta la posición B cuando el tiro viene hacia acá a la posición B. Esto es una cosa muy sencilla que todavía hasta hoy existe en práctica, o sea, se aplica en lugares del Magreb y en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues les voy a poner fotos de motillas a continuación para, bueno, decir que aquí en Albacete se las conoce como morras, pero tradicionalmente, si ustedes cogen los manuales universitarios, morras se entiende más bien como asentamiento fortificado en altura. En altura quiero decir encastillado. Pero es cierto que aquí en Albacete, pues a las motillas en algunos momentos o en algunos casos se les llaman morras, ¿no? Pero bueno, en esta conferencia, para referirme a las motillas, a los yacimientos, digamos que están en llano, yo voy a hablar de motillas, ¿no? Porque la mayoría además están en Ciudad Real y se las conoce como motillas. Aquí tienen ustedes la de Zuacorta. Se ve en primavera una vegetación diferencial porque tiene mucha materia orgánica. Es un yacimiento que fue cortado porque un agricultor decidió instalar una tubería de riego y decidió pasarla de un lado a otro de la motilla. Motilla de Zuacorta en Daimiel. Motilla en Alcázar de San Juan. Esta está lejos de cauces fluviales, pero es una motilla grande también. En Alcázar de San Juan hay varias motillas, entre ellas la primera, la de los Romeros, la primera en ser excavada por Martín Almagro y un profesor de enseñanza secundaria, Enseñat, se llamaba, en los años 70, ¿no? En Argamasilla de Alba está la motilla de Santa María, con esta depresión compatible con un pozo colmatado. Ahora, fíjense en ello, volveremos después sobre este tema. Está la motilla de las Cañas, en Daimiel, esta es otra. Nuestros colegas de la Universidad de Granada hicieron una excavación con unos sondeos que luego ampliaron en parte. Y si yo les pregunto, ustedes ven aquí, porque ustedes, vamos, si saben de motillas y de todo esto, no, ya les he explicado que en llano quizá no, pero son poblados. Ya ven ustedes las casas, ¿no? ¿Dónde están? Pues la respuesta es no. No se ven recintos de cabañas en el interior de la motilla. Lo que se ve es un muro gordo, ¿verdad? Con una torre, probablemente central allá, y luego una serie de muros aquí que bueno, esta excavación se tapó y no se continuó, porque si se fijan ustedes en la vegetación que hay palustre alrededor, es una zona que es un marjal, es una zona pantanosa, es las tablas de Daimiel en la actualidad. Ustedes conocen que en La Mancha, desde el siglo XIX, se produjo una desecación de las lagunas porque eran zonas pantanosas, problemáticas, porque generaban paludismo. Entonces, bueno, ¿por qué esta gente puede vivir? Recuerden la imagen anterior de la motilla del Azuer, en medio del barro, con los mosquitos, una zona pantanosa, pero esto es cómo vivían allí. Pero bueno, es que además no veo dónde vivían, porque cabañas, perdónenme, pero yo no veo cabañas allá, me lo tendrán que explicar. Motilla de la Vega Media, en medio del secarral manchego, no hay agua por aquí, pero está debajo. Motilla de Pedro Alonso, motilla de los Romeros, la que me refería antes, con unas catas abiertas en los años 70. Nuestra querida motilla del Acequión, tienen más información en www.elacequion.es. Es un proyecto liderado por el Ayuntamiento de Albacete. La motilla del Retamar, así se dejó en los años 80 y así se encuentra con las catas derretidas hoy en muy mal estado. Este es el río Guadiana, canalizado, ¿verdad? Está sobre el cauce del río Guadiana. Toda esta es la llanura aluvial del río Guadiana. Está encima del río Guadiana. Es decir, en un momento en el que el río Guadiana fluyera, le impacta de lleno a la motilla. A veces sí, a veces no. Y varias imágenes de la motilla del Azuer para que vean ustedes dónde está el nivel freático
está muy arriba, con esta torre principal y esta serie de muros periféricos. Esta es una imagen un poco más cenital, para que vean ustedes, vuelvo atrás, este pozo, en los primeros diarios de la gente de la Universidad de Granada era el patio de la Motilla, el patio, pero el patio, que van para abajo, y el patio acaba siendo pues un pozo, acaban encontrando esto, pero imagínense la foto anterior, así, el patio con el agua por aquí, cómo la gente, y les pregunto, cómo la gente en la Edad del Bronce construyó con 20 metros hacia abajo, bajo el nivel de superficie, con el agua ahí, suponiendo que el río Azuer fluyera, cómo construyó esto con snorkel, con escafandra autónoma. Pues esto no es viable. Que decir que todos estos muros hoy se sostienen porque están reconstruidos con hormigón, acero y cemento. Pero la gente del Bronce no construía esto, ¿no? De esta forma, traba con barro de la zona, arcillas expansivas, los monumentos estos se mueven, tienen todo el rato derrumbes que hay que rehacer, entonces pues unas verticalidades de este tipo pues son prácticamente impensables en este momento, ¿no? Bien, lo que sí hay es un pozo, desde luego, esto es incontestable, aquí lo tienen lleno, más fotos del pozo. Es un pozo grandísimo, es una infraestructura hidráulica de primer orden, están captando el agua del acuífero, este agua viene de abajo del acuífero, ¿no? En este momento, en la Bastida, en Totana, hay un dique de 21 metros con una cisterna de 300.000 litros. Es decir, en otra cultura distinta del Bronce de la Mancha, están empezando, por vez primera, a almacenar agua porque tienen un problema con el agua. Entonces, es un ejemplo de cisterna en otra cultura. Hay un momento de necesidad. Esta gente lo que hace, este es un perfil del río, se conoce, una sección geológica de lo que hay debajo de la Motilla del Azuer. Este es el cauce del río, aquí hay gravas aluviales, aquí suele haber, en estas gravas aluviales, suele haber agua, pero ese agua se seca. Cuando hay en verano, o sea, no es un agua fiable. Y el río discurre por aquí porque esta capa amarilla son arcillas y es impermeable, porque si no se iría para abajo el agua. Entonces es impermeable esta capa, por aquí va el río, que tiene gravas y sedimentos, pero son aguas poco fiables, y luego ya aquí está el acuífero regional en unas calizas que esta gente, esto se sabe porque hay sondeos hechos con su matrícula, esto es un pozo, ¿no?, que está aquí al lado. Entonces, en la actualidad se han excavado menos 18 metros del pozo en la Motilla del Azuer. Y resulta que las calizas están como a menos 20 metros. O sea, se han quedado a 2 metros en las excavaciones arqueológicas de encontrar el acuífero regional que se podría excavar, porque los prehistóricos no se quedaron ahí, porque no hubieran encontrado agua. Tienen que el agua que buscan está aquí, y por aquí asciende, ¿no? En momentos por presiones y demás, en momentos de necesidad. Bien, hicimos en 2014 un proyecto competitivo con el Instituto Geológico y Minero de España para elaborar perfiles geofísicos y prospecciones geofísicas en distintas motillas. Una de ellas el Acequión, pero también otras. Por ejemplo, la Motilla del Cura, que es esta en las tablas de Daimiel. Aquí está el estudio que le hicimos. También la Motilla del Retamar y la Motilla de Santa María. En todas ellas nos aparecen lecturas compatibles, los expertos, esto hay que ir a los expertos geofísicos, la arqueología hoy es una ciencia interdisciplinar, entonces, ¿qué geofísicos saben más de georradar? Pues los del Instituto Geológico y Minero de España, que es una entidad pues centenaria, con una tradición grandísima y donde hay superexpertos en esto. Y nos dicen que en estos lugares hay agujeros en los montículos, de la que son las motillas, colmatados, rellenos,
de piedra y de tierras, pero las lecturas dan que hay esos agujeros compatibles en 4 casos. Además, en paralelo, gente de la Universidad de Granada, nuestros colegas, realizan en la Motilla de la Vega Media, que es otra que está por allí cerca, mismo tipo de estudio geofísico y pues encuentran los mismos resultados. Somos 2 equipos diferentes trabajando en paralelo con técnica similar que encontramos el mismo resultado. Las motillas con, en el caso de la Acequión también, un orificio relleno, un orificio que está tapado, ¿no? En el caso del Azuer, les decía, tenían que excavar menos 22 metros, pero lo hicieron. En el caso del Acequión, 4 metros, 4, para llegar al agua que había subterránea. Poquísimo, está casi a tiro de piedra. Les presento a continuación esas prospecciones geofísicas en torno a la Motilla del Azuer, que se han hecho por el CAI, Centro de Asistencia a la Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, con la profesora Teresa Chapa al frente. Y a partir de lo que se ha hallado en ese territorio de alrededor, se han reconstruido unas hipotéticas cabañitas, ¿verdad? Que bueno, pues ahí están reconstruidas, a partir de unas anomalías que parecen haberse encontrado alrededor. Eso ha permitido sostener la hipótesis de que en torno a la Motilla del Azuer estaba el poblado, porque cuando tú vas dentro y preguntas, ¿pero dónde están las cabañas? ¿Esto era un poblado fortificado? Bueno, es que no hay cabañas dentro. Pues entonces no será un poblado fortificado, hablemos con propiedad. Ya sabemos que no era en llano, pero poblado fortificado es un poblado que está fortificado, o sea, un poblado extramuros, ¿no? Entonces, hablemos con propiedad. Dentro no hay cabañas. Veremos qué hay dentro. Lo que hemos visto es que hay un grandísimo pozo con una torre que les planteo que pueden tener distintas interpretaciones, ¿no? Y, desde luego, un muro perimetral, aunque no en toda la Motilla. Lo mostraré, no sé si se han fijado en imágenes anteriores, lo veremos después también. Otra escena de la recreación, fíjense en ese muro perimetral. Yo he guiado a equipos de ingenieros de caminos, canales y puertos. Un grupo de 50 personas de ingenieros de caminos, canales y puertos, por las Motillas y el Bronce de la Mancha. Y les he llevado aquí, les he puesto arriba y les digo, mira, el agua del Azuer fluye de aquí hacia acá. Fijaros que aquí no hay muro detrás, esto está reconstruido, pero no hay una fortificación por aquí. Entonces, este muro grande que está, digamos, por donde vienen las aguas, ¿qué es? Me dicen, un dique. Digo, qué interesante, porque esto es lo que me parecía a mí, pero si lo dicen ustedes, que son expertos en construir diques, pues lo que sucede es que cuando esta gente tiene agua clara, que con lo que les ha costado a partir de este pozo, lo que no les interesa es que venga una tormenta, que venían tormentas, y que eso se llene de agua salobre. El Jiguela tiene agua salobre, ahí estamos en territorio de las Motillas con lugares en los que hay las aguas a veces son salobres, o desde luego embarrada, ¿no? Entonces hay que proteger eso. Entonces, incluso en la Motilla de la Acequión, los investigadores que llevaron a cabo las investigaciones en los 80, en alguna de sus publicaciones, defienden que los muros perimetrales de la Motilla pudieron tener la función de dique de protección de las aguas, estarían protegiendo el interior de la Motilla del envite o embate de las aguas, ¿no? En el interior de la Motilla del Azuer hay una torre, hay un pozo, hay unos muros perimetrales, hay unos muros anchos, no en todo el perímetro, hay unas acequias que sacan agua. ¿Y qué más hay? Pues hay muertos, hay muertos. Hay muertos en pizoi, en cerámicas, hay muertos metidos en los muros, hay muertos en pequeñitos túmulos interiores, distinto formato de tumbas, pero la gente está enterrando a sus muertos allá. Hay decenas de tumbas en la Motilla. Pues
Sabemos, quienes trabajamos en arqueología, que con este rasgo funerario, esta práctica ritual funeraria, la gente desde tiempos neolíticos lo que pretende enterrando los muertos en un sitio es decir, esto es mío, este es mi territorio, con este túmulo o esta es mi zona, y tú a mí me podrás matar, pero están aquí los espíritus, los ancestros, están mis ancestros. Yo tengo derecho a estar aquí y ojo, porque aquí están ellos también viviendo en espíritu, ¿no? Este es un poco el lenguaje que quieren transmitir con este tipo de formas tumulares, de monumentos funerarios y demás. Bueno, pues resulta que aquí meten muchísimos muertos. ¿Con qué propósito? Pues si estamos asumiendo que los muertos están digamos, legitimando la propiedad del territorio, en este caso, ¿por qué no defender que están defendiendo el agua en un momento de crisis climática brutal, en el que han dejado de fluir los ríos y manar los manantiales? Entonces hay una protección, igual de fuerte es la posible muralla como la fuerza espiritual o anímica de los muertos. Por hablar de fases, la gente, los investigadores que excavaron la Motilla del Azuer establecen 4 fases. Empiezan en el 2200, hay una segunda fase en el 1800 y acabarían en el 1350. Esta es la secuencia del Bronce de la Mancha. En un principio se sabe por los análisis que hay una deforestación, en fin, hay una secuencia que relata cómo el clima de más árido va a menos árido al final de la ocupación de la Motilla. Es decir, el final de la Motilla sería con agua alrededor. La Universidad de Granada relata con mucho detalle una reconstrucción, una evolución, como yo les decía antes que hay que hacer al relatar una secuencia cultural, en la que nos habla de cuándo se construye el muro, cuándo aumenta la presión sobre el medio, sobre el entorno, por un mayor ganado y demás. Una imagen de la Motilla del Acequión. Una posible secuencia, esto es a nivel hipotético, pero creemos que la Motilla del Acequión que hoy vemos pudo surgir de esta forma. Hay un primer momento en el que hay una laguna, la laguna se seca por el efecto del evento climático 4.2, la gente hace una excavación, pareció a un oasis, hacen un agujero allí, y entonces hay una primera bañera, por así decirlo, pero de repente llueve un poco, entonces tienen un problema con el pozo que han abierto, y entonces tienen que construir unas primeras fortificaciones o diques, ¿no? Se van creando en el interior de esos diques unos estratos, eso va creciendo, el agua cada vez está más alta, acaba el evento climático 4.2, se va llenando, la gente no se va todavía, se olvida el pozo, ya hay agua afuera, no interesa el pozo, se colmata el pozo y al final hay agua, hay algo parecido a lo que hoy vemos en el Acequión y finalmente la laguna seca. Esta es una hipótesis con la que estamos trabajando y sobre la que podemos hablar y discutir. Brevemente, otra motilla. Les hablo de la Motilla del Azuer, del Acequión he prometido no hablarles, porque hablé anteriormente en otra conferencia. Brevemente la Motilla del Retamar, antes de terminar. La Motilla del Retamar está encajada en un cauce fluvial también. Se ha dicho que las motillas están asociadas. ¿Por qué surgen las motillas? ¿Por qué se ponen donde se ponen? Pues hay una explicación que dice, se ponen en torno a las vías pecuarias, porque la ganadería es muy importante en este momento y se ponen en torno a las vías pecuarias. Hay tesis que dicen esto, investigadoras que dicen esto, ¿no? Bueno, pues yo me he preocupado porque conocemos dónde están los yacimientos de la Edad del Bronce, conocemos bien esto, ¿verdad? Los hemos puntuado y situado el yacimiento de la Edad del Bronce, esto es el Alto Guadiana, en amarillo las vías pecuarias, en azul el río Guadiana y algunos afluentes. Ven ustedes que las vías pecuarias no tienen nada que ver con la organización del territorio en la Edad del Bronce, ¿verdad? Esto no es objeto de discusión, es un dato, que esto es así.
No, podemos ponernos como queramos, pero esta es la situación. Fíjense en este claro de la Motilla del Retamar. Y volvemos a la cuestión sobre el espacio habitable dentro de las motillas. Es un espacio que tiene 31 metros cuadrados. Es el único espacio habitable dentro de la motilla. 31 metros cuadrados. Ustedes saben lo que son 30 metros cuadrados. ¿Esto es un poblado? Esto no es un poblado. Esto es una dependencia, una estancia en la que vive gente, pues el guardián de la motilla, la guardesa de la motilla, pero no es un poblado de gente. No es un poblado en llano. Entonces, bueno, pues habrá que repensar un poco qué función tienen las motillas en este territorio, ¿no? Encontramos grano carbonizado, encontramos armas, hay violencia, hay alabardas. Las alabardas son las primeras armas ofensivas que tienen por misión única matar. Imagínense esto clavado en una clavícula, ¿no? O en un muslo de alguien de nosotros, y si entran por la puerta 6 con esta cara, pues desde luego tendríamos un susto grande, ¿no? Podríamos hablar de los alabarderos. Hemos encontrado alabardas, que no hay muchas, pues las hay en las motillas. Y quiero mostrarles, para cerrar, con 3 diapositivas sobre la acequión. A ver si puedo. Esto es. Efectivamente, esta es una fotografía de los 2 muros principales que tiene el acequión. En el acequión no hay construcciones dentro, sí están descritas por sus investigadores alguna cabaña con mucho detalle, que interpretan como una tenería y demás en el espacio que hay entre las 2 murallas, pero hoy lo que se conserva básicamente son 2 recintos perimetrales, ¿verdad?, que ustedes están viendo aquí. Esta es una foto de antes de ayer. Hemos empezado la semana pasada una campaña de trabajos en el acequión. Estamos trabajando para desescombrar los escombros caídos durante 30 años de abandono de la motilla, gracias al esfuerzo y compromiso del Ayuntamiento de Albacete. Esta es una foto recientísima, del llamado corte 2. Estamos intentando dejarlo limpio. Todavía hay materiales caídos y piedras. Fíjense, está lleno de conejeras. Ha sido vallado, se aprecia un poco al fondo quizás. En este momento confiamos poder acabar con los conejos pronto. Les invito, si les interesa que les dé los últimos avances sobre la motilla del acequión, que hoy, por motivos de tiempo, no ha procedido a hablar del proyecto del acequión, pues en el Centro Ágora, el 4 de diciembre a las 6 de la tarde, están ustedes invitados. Y también a seguirle la pista a una monografía a que los principales especialistas, también desde el Museo de Albacete, que han durante años realizado trabajos en relación con el Museo de Albacete, gracias al Instituto de Estudios Albacetenses, se va a publicar una monografía muy potente, como no tiene ningún yacimiento del Bronce de la Mancha, con el concurso y gracias al esfuerzo realizado por muchos especialistas. Esto antes de final de año. Les animo también a seguir la pista para conocer más sobre el Bronce de la Mancha. Y con esto, sin más, pues me someto a sus preguntas y lo que haya quedado de duda, pues estaré encantado de intentar responderles. Hablen ahora o callen para siempre. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? De todas formas, como ven, dentro de un mes y medio tienen otra conferencia sobre la acequión. Ya han visto que la guerra del agua siempre está bien. Quien tiene el agua tiene el poder. Exacto. Muy bien. ¿De qué orden de habitantes estamos hablando? O sea, ¿cuánta gente podría haber por ahí? Pues en cada asentamiento de este tipo, unas decenas de personas, en los poblados más grandes unos cientos, pero no ninguno en Castilla-La Mancha, en el Bronce de la Mancha, parece revelar tener miles de personas. Podemos mirar sus muertos
para saber, pero conservamos muy pocos muertos, realmente. Y ya le he mostrado cuánta gente podía vivir en la Motilla del Retamar, una familia. Es como el molinero que vive en un molino. Ahí está la molinera, está el molinero, están los hijos de los molineros y hay una estancia para el ganado y es un lugar central en la sociedad. La gente va ahí, hace cola, tiene que esperar para moler su grano y ahí hacen vida. Igual se pasan 3 días allí y bueno, es un poblado, el molino. Hay un sitio donde se duerme, donde hay gente que duerme, entonces vemos un sitio donde la gente duerme, hay unos almacenes, pero es un poblado. Un molino no es un poblado. Entonces, bueno, pues debemos intentar ajustar los términos, la palabra es muy poderosa y somos gente de letras, tenemos capacidad de expresar lo que queremos, ¿no? Entonces, y de no expresar cosas confusas que probablemente no son. En el Azor también hay algunos graneros, ¿verdad? Sí, hay silos en el Azor, sí. Esto es sí. Bien, pues muchas gracias por su atención y por su tiempo.